Vamos a predicar sobre el Apocalipsis, estamos predicando el capítulo 11 y el título de la predicación de hoy se titula Los dos testigos resucitan. ¿Se acuerdan la semana pasada que los dos testigos los mataron? Pues esta semana resucitaron. Vamos a leer Apocalipsis 11, vamos a leer casi del 1 hasta el 13. Y vamos a ya por completo a todo este pasaje en el cual llevamos ya muchas semanas predicando, muchas semanas sobre los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero, hay un pero en toda esta lectura. Hay un alto en el camino, hay algo que el mal no tenía en cuenta. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: sube acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Los dos testigos van a resucitar, gracias a Dios. Por eso he dicho, hubo un pero, porque como hemos estado hablando en este capítulo varias veces, a veces pareciese que el mal triunfa sobre el bien. A veces da la sensación que los malos les va bien en esta vida, mientras que los buenos hay que sufrir, hay que llevar una vida de penuria, a veces hay que pasar por caminos difíciles, y a las personas que hacen las cosas mal parece que todo les va bien, parece que todo es cuesta abajo, todo es fácil, la economía, el trabajo, la salud, y uno que quiere estar en los caminos del Señor, pues vienen todos, son dificultades. De repente me quedo sin trabajo, ahora por las circunstancias que sea no me puedo mover, una enfermedad o cualquier otra cosa que nos ocurre. Y pareciese que, como he dicho, este mal venciere al bien, pero la verdad no es esa. La verdad que nos enseña la Biblia es que el que persevere hasta el fin, este es el que hallará la vida eterna, este es el que será salvo. Entonces hay que perseverar, porque las circunstancias es que vivimos en un mundo
donde está influenciado por los seres malignos, un mundo donde la potestad del aire la tiene el príncipe de este mundo, que es Satanás, y por lo cual nosotros somos sus enemigos, y es normal que cuando vea enemigos va a luchar contra ellos. Pero como a Job, Dios le permite hasta cierto punto. Puedes hacerlo hasta aquí, porque yo quiero probar la fe de mis hijos. Todo esto está para probar nuestra fe. De esto hemos hablado extensamente, porque nuestra fe es más valiosa que ¿qué? Que el oro. Amén. Y no cualquier oro, sino el oro fundido, el oro que realmente vale, que no está mezclado con ningún otro metal. Estos dos testigos que nosotros, haciendo un estudio profundo, pues podemos dejar dicho o podemos especular de una forma casi veredigna, que son Moisés y Elías, son los dos testigos, porque son lo que es en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se les denomina la ley y los profetas, que Jesús lo dijo muchas veces. La ley vino por Moisés y el principal profeta en el Antiguo Testamento fue Elías, que fue llevado al cielo en un carro de fuego y nunca vio muerte. Y Moisés, que por su parte fue sepultado, que nunca se encontró su sepultura, y que el último capítulo de Deuteronomio lo escribió Josué, no lo escribió Moisés, por lo cual Josué supuso que Moisés murió y fue sepultado, y se supone, y creemos que es así, pero también es posible que el Señor tuviese otra cosa escondida para Moisés. Dice que cuando Moisés falleció, el cuerpo de Moisés fue disputado entre Satanás y el arcángel Miguel. Pero en su cuerpo nunca se supo más nada, ni se encontró su sepultura ni nada. Y aunque está establecido para los hombres que solo vivan una sola vez y después el juicio, hay ciertas excepciones en la Biblia, como por ejemplo Lázaro, el amigo de Jesús, que estuvo muerto y resucitó. Luego volvió a morir, porque el único que estuvo muerto y resucitó y está vivo, ¿cómo se llama? Este se llama Jesús. Él es la excepción de las excepciones, pero hay excepciones en la Biblia. Entonces dijimos que estos dos testigos, pues casi podemos dar por seguro que son Moisés y Elías. ¿Cuándo ocurrirá esto que nos narra la Biblia? Pues ocurrirá en la primera parte de la tribulación, durante los primeros 3 años y medio. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque el Espíritu Santo nos muestra que cuando estos testigos hayan acabado su testimonio, hay un personaje que la Biblia le llama la bestia, que está formado al completo de tres, no iba a decir 3 seres o 3 características, pero sí que está formado de 3 partes, dijéramoslo así, que es un hombre que está poseído por un ángel caído y que está dominando un imperio. Y esto ocurre cuando la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Sabemos que por Daniel, capítulo 9, versículo 27, esto ocurrirá en la segunda parte de la tribulación, a los 3 años y medio. Sabemos que en Apocalipsis 17 nos dice que los 3 años primeros de la tribulación, los 3 años y medio primero, este poderoso y maléfico hombre, el anticristo, estará gobernado por las religiones, pero que cuando él se erija como Dios y se siente en el templo de Dios, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4, entonces es cuando cogerá el poder. Entonces cuando la bestia en su global, en su conjunto, ya va a dominar el mundo durante 3 años y medio. Y en ese momento la primera cosa que hace esta bestia es matar a los enemigos
de este mundo según los ven ellos, que son los dos testigos. Es lo primero que hacen. Y la gente que estaba atormentada, la gente que no paraba de tener hasta pesadillas por los mensajes que ellos decían, cuando murieron se alegraron y se enviaron muchos regalos, desde Japón a la China, a la India, al África, a América, en todo lugar. Para que esto ocurriera es necesario que la tecnología estuviera pues parecida al día de hoy, donde nosotros podemos enviar un mensaje a la China por WhatsApp, o recibir un correo electrónico de Canadá, o incluso hablar con nuestros seres queridos al otro lado del mundo. Y esto ocurre de la forma que lo dice la Biblia, porque la tecnología ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Dice Daniel en el capítulo 12 que hay una profecía que se está cumpliendo, que en los últimos días dice que los hombres correrán de aquí para allá y que la ciencia aumentará. Realmente la ciencia está llegando a unos niveles en que se podría decir que están descubriendo casi todo lo que le toca al dominio de Dios, como el ADN y como tantas cosas. Amén. Entonces, entendemos que estos dos testigos van a profetizar durante 3 años y medio, van a hacer su ministerio en estos primeros 3 años y medio. El templo ya está construido. ¿Por qué? Porque Dios le dice al apóstol Juan que lo mida, que mida el templo. Y lo está diciendo físicamente porque está hablando de un lugar concreto, la santa ciudad. En el versículo 2 se nos nombra la santa ciudad. Ustedes saben cuál es la santa ciudad, ¿no? Jerusalén, donde está el templo, que ahora mismo está destruido, pero que un día tiene que ser reconstruido. Y cuando este templo estará reconstruido, entonces estos dos testigos estarán profetizando, mientras el templo se construye o ya ha sido construido. Entonces ya nos hemos puesto un poquito en contexto cuándo ocurrirá esto. Para los que siempre se preguntan, ay, y yo lo veré, y yo estaré, y la iglesia estará, y no estará, y cómo serán estas cosas, pues tenemos que entender que según la Biblia nos dice, para que se manifieste este hombre de pecado, es necesario que algo sea quitado de en medio, sea apartado. Así lo dice en 2 de Tesalonicenses. Y no es otra cosa que el poder de la oración con el Espíritu Santo de la Iglesia del Señor. No se va el Espíritu Santo, pero sí que es arrebatada la Iglesia y el poder del Espíritu Santo. Porque dice el Señor en Juan, y este versículo es importante que meditemos en estas palabras que les voy a decir, que todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre lo hará. Imagínense que surge el anticristo y que se ponen las iglesias a orar para que Dios lo destruya, para que Dios aplace los tiempos. ¿Ustedes creen que la iglesia no tiene poder para luchar? Si nosotros somos los que hemos vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio, tenemos poder. Entonces ese poder es el que tiene que desaparecer, el que tiene que apartarse a un lado para que se manifieste el hombre de pecado, como nos dice aquí en 2 de Tesalonicenses. Y por eso la iglesia no estará. No estará una parte, no toda, porque no toda es arrebatada, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque los que juegan al cristianismo, estos tendrán que seguir jugando en otra liga, que es la liga de la tribulación y la gran tribulación. Porque el gran avivamiento que el mundo espera, el mundo cristiano espera, llegará, pero llegará en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7 se nos dice que de repente aparecieron una multitud que no se podía contar, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Una multitud que no se podía contar. Y el apóstol Juan, siempre repito lo mismo, contó 144.000 judíos. Vio o escuchó un ejército de 200 millones, pero esta multitud dice que no la pudo contar, no supo cuántos eran, de la cantidad de gente. Y las preguntas que le dice, ¿y quiénes son estos?
Y la respuesta fue, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, ya lo tenemos claro, en la gran tribulación muchísimos cristianos se van a convertir, muchísimos de los que ahora no creen que hay que vivir una vida santa, les tocará dar sus vidas a consecuencia de estas circunstancias. De esto hablaremos también en el capítulo 13, profundamente, cuando llegaremos ahí. Ahora estamos en el capítulo 11 sobre estos dos testigos. Pero estábamos haciendo esa salvedad de que la Iglesia ya no está aquí. Porque la Iglesia, hermanos, tiene que ser quitada cuando se manifieste este hombre de pecado, este anticristo, esta bestia. Y esto ocurrirá en Apocalipsis capítulo 6, el primer caballo blanco. Cuando surja el caballo blanco. Hasta que no surja el caballo blanco, hermanos, todo lo que viene después no puede ocurrir. Pareciese que hay terremotos, pareciese que caen meteoritos, pareciese que la maldad del mundo, pareciese, y todo parece, pero no es, porque no es el momento. Porque el que abre el momento es la aparición del anticristo. Este jinete que lleva un arco, que no lleva flechas, que es un pacificador, que se le da una corona y que sale venciendo y para vencer. Y así es, vence y hasta vence a los santos de los santos, nos dice Daniel, y habla cosas contra nuestro Dios y dice todo lo que dice, pero, hay un pero, igual que hemos leído en esta lectura de Apocalipsis, hay un pero que en Segunda de Tesalonicenses nos dice que cuando venga el que tiene que venir, lo destruirá con el poder de su boca, Jesucristo. Y Jesucristo es el que destruirá a este. Pero esto ocurrirá en un plazo de 7 años. Y estos 7 años empezarán cuando den la noticia por la tele que hay un hombre, que se han unido 10 países, que de estos 10 países hay un líder que despunta sobre todos y que se llama X, este nombre, cuando surja, entonces sabemos que a este planeta le quedan 7 años. Para eso la Iglesia ya no está. La Iglesia ya no está. Así que ya estamos situados en cuándo va a ocurrir esto de los dos testigos, en la primera parte, cuando ellos están predicando, cuando los juicios de Dios están ocurriendo, ya se ha abierto el segundo sello, el tercero, el cuarto, los sellos del hambre, el sello de la guerra, el sello de las pestes, de las enfermedades, ya está actuando el sexto sello, la señal de la venida del hombre, que también dura 7 años, en que la tierra se tiene que sacudir el pecado del ser humano, porque la tierra está contaminándose con la sangre, con el pecado del ser humano. Y la tierra tiene que sacudirse, tiene que quitarse esto de encima, con terremotos, con maremotos, con el mar en contra del ser humano. Y así, son juicios que Dios tiene preparados para esos momentos finales del reinado de los hombres, que es como yo le llamo. Porque la raza humana continúa y continuará eternamente, porque Dios lo ha estipulado así. Pero este tiempo Dios lo va a cortar, lo va a finiquitar. El reinado de los hombres, no se va a volver a repetir. El hombre nunca más va a reinar sobre la tierra, porque va a tener un rey, sobre todo reyes, que se llama Jesucristo. Amén. Un Señor sobre todos los señores, que se llama Jesús. Y su reinado será eterno, y su reinado será justo. Amén. Ese es el reinado que esperamos, el de ese hombre perfecto. Pero el de los demás hombres, ese va a caer todos. Un día caerá mañana caerá el otro, y el último de todos es el del anticristo, cuando Jesús mismo lo destruye. Esto es lo que va a acontecer, y así rápido hemos explicado un poquito sobre este tiempo y cuándo están estos dos testigos. Estos dos testigos se dedican a predicar el Evangelio, se dedican a predicar el Evangelio de salvación, esas buenas noticias que un día recibimos todos. Cristo te ama, Cristo ha dado su vida por ti, y si tú quieres, puedes pasar de muerte
a vida. Si tú quieres, puedes ser la luz de este mundo. Si tú quieres, puedes tener la vida eterna, que Él te la regala y te la pone en tus manos. De esto trata los dos testigos, de esto trata, de que ellos predican el Evangelio y la gente no los quiere oír, no lo quiere aceptar. Por eso hemos dicho que la gente se atormenta cuando escucha el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a gente que no lo quiere aceptar, es un tormento para sus mentes, porque consideran que este mensaje les está haciendo daño, les está atormentando, porque al final su espíritu les dice que si no reciben a Cristo en su corazón, se van a ir a un lugar de sufrimiento por toda la eternidad. Esto es lo que hay, esta es la realidad de todo lo que ocurre, no hay nada más. Si uno tiene a Cristo y tiene al Hijo, tiene la vida. Y en el momento que no tiene al Cristo y no tiene al Hijo, no tiene la vida. La muerte es el que imperia, el que reina en su vida. Hemos visto que los matarán a estos dos testigos y no es una forma espiritual, como ya explicamos la semana pasada, y hoy vuelvo a ratificar lo mismo. La Biblia se puede traducir o las profecías finales se pueden explicar o se pueden, no me sale la palabra ahora. El término es la escatología. La escatología es el estudio de las profecías finales, pero se pueden interpretar de tres maneras diferentes. De una forma histórica, en que todo esto ya ocurrió en el año 70, etcétera. De una forma espiritual, en que todo se nos explica de una forma espiritual, menos la segunda venida de Cristo. Y la tercera, que es la que nosotros creemos, que las profecías van en función de los tiempos que Dios tiene para el ser humano. Se llaman las... vaya, no me saldrá el nombre tampoco. Pues sí que estoy yo esta tarde, Dios mío. Bueno, los tiempos de Dios, amén. Y sobre las dispensaciones. Discúlpenme, las dispensaciones, amén. En que las dispensaciones son como Dios trabaja con el ser humano. Por ejemplo, estuvo la dispensación de la inocencia, que fue cuando Adán y Eva eran inocentes delante de Dios. La dispensación de la ley, cuando llegó la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia con la Iglesia. Y al final vendrá la dispensación de la tribulación y la gran tribulación de estos 7 años. Y son de forma literal. Muchas de las cosas que se están diciendo en Apocalipsis son literales y no espirituales, y van a ocurrir así. Por ejemplo, hoy hay un versículo que dice, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 11, nos dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre... Si es de forma espiritual, no diría que se levantaron sobre sus pies. ¿Lo entienden? Dirían que se levantaron o simplemente tuvieron vida, si estuviéramos hablando espiritualmente, pero estamos hablando de forma física. Ellos estaban muertos y se levantaron sobre sus pies. Esa frase, se levantaron sobre sus pies, explica claramente que una persona que está acostada en el suelo, que está muerta, se pone recta de repente y se pone de pie, y eso expresa vida. Eso expresa que esa persona está viva. No, es que está muerta. El que está muerto está tumbado porque su cuerpo no reacciona, pero se levantaron sobre sus pies. Entonces vemos que esta frase avala lo que estamos diciendo, que la Biblia, las profecías de los últimos tiempos se tienen que interpretar de la forma correcta, ¿de acuerdo? Que es como estamos estudiando y cómo lo estamos haciendo. Estos dos
estos dos testigos van a morir, no sabemos de la forma que van a morir. Probablemente no será que les corten la cabeza. Yo no creo que les corten la cabeza. Justamente anoche estaba soñando en esto, de que si les cortan la cabeza, el milagro es muy, muy grande, porque no solo resucitan, sino que su cabeza se une a su cuerpo. Y una cosa es una muerte, que el Dios todo lo puede hacer, pero no creo que sea esta la muerte. Más bien sea una muerte pues a través de un disparo, a través de una herida, a través de lo que sea, de que los matan públicamente, una ejecución pública que hacen con ellos, y que luego ellos, o ahorcados, pero bueno, ahorcados ya en pleno siglo XXI es difícil, más bien una ejecución, más bien pareciera como un tipo de ejecución, porque lo hacen en la Plaza Mayor, lo hacen en la plaza delante de todo el mundo, todas las cámaras de televisión están ahí grabando como la bestia que sube del abismo hace la guerra y los mata. Entonces pareciese que fuese una ejecución más que cortarles la cabeza. Pero la cuestión es que entra el espíritu en ello, nos dice la Biblia, y se ponen de pie. Esto es resucitar. Esto es resucitar, como le pasó a Lázaro y como le pasó al hijo de la viuda de Sarepta, y como pasó en muchas ocasiones en la Biblia, en que el Señor hizo estos milagros. Dios mismo, a través de los profetas, y Jesús mismo hizo milagros, y a través de los apóstoles, y muchos resucitaron, que es volver a la vida. Hoy yo quería hablarles, todo esto ha sido la introducción un poquito larga, pero para ponernos en contexto. Pero yo quería hablarles hoy de las dos muertes y de la resurrección. Porque todos sabemos lo que es la muerte, pero ¿realmente sabemos lo que es la muerte? ¿Realmente sabemos qué ocurre en este proceso de la muerte? Vamos a decir que busca Marcos 15:37. La muerte del cuerpo, que es de la primera muerte que quiero hablar, ocurre cuando el espíritu que está dentro del cuerpo y su alma dejan el cuerpo, abandonan el cuerpo. Ese cuerpo se convierte, como es en realidad, un envoltorio, un medio de transporte, un medio que Dios nos ha dado para que nosotros le demos la gloria a Él, un medio que Dios nos ha dado para que vivamos en esta vida, para que andemos, para que nos relacionemos, para que amemos a los demás de forma manifiesta. Pero este medio que Dios nos ha dado es como nuestro coche. Los que tienen coche, que los llevan de un lado para otro. ¿El coche es el que tiene la vida? No, el que tiene la vida es el que está dentro del coche. Así ocurre con el cuerpo. El cuerpo tiene vida mientras el que está dentro del cuerpo tiene vida. Pero cuando se le quita el espíritu y se le va el alma al cuerpo, pues resulta que el cuerpo está muerto, queda totalmente muerto. ¿Qué nos dice Marcos 15:37? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, dio el último respiro. ¿Y qué pasó en ese último respiro? Que su espíritu y su alma siguieron vivos en otro lugar. La Biblia nos dice que estuvo 3 días en el centro de la tierra haciendo una labor importantísima. La primera de todas, recibiendo la victoria. Toda rodilla se doblará, de los que están arriba, en la tierra y debajo de la tierra. Que como digo yo siempre, no están los peces, están los que están debajo. Y ahí se tuvieron que doblar cuando llegó Jesús. Todos de confesar con su boca que Jesús es el Señor. Esto es lo que pasó con Jesús cuando expiró. Entonces nos dice que su cuerpo de Jesús, que estaba aquí, estaba inerte, estaba muerto. Pero Jesús continuaba vivo haciendo la obra que estaba haciendo.
¿Qué es lo que sale del cuerpo? ¿Qué fue lo que se expiró del cuerpo cuando una persona fallece? Cuando este cuerpo va a dejar de tener vida, resulta que lo primero que sale es el nepesh, el alma. Vamos a leer en Génesis 35 y versículo 18. Nepesh es la palabra hebrea que se tradujo alma. Y aconteció que al salírsele el alma, y entre paréntesis ya el escritor nos dice, pues murió. Es una consecuencia de la muerte, es que ya no esté el alma en el ser humano, y aquí está hablando de la madre de Benjamín, concretamente. No nos importa tanto quién es, sino lo que está diciendo. Al salírsele el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué contiene el alma? El alma contiene 3 asientos muy importantes, que todos tenemos que entender, porque si no, le daríamos importancia a este cuerpo, que es este medio que nos transporta, que es el medio que Dios nos permite que le conozcamos a Él, porque si no es a través del oír, la fe no llega, y necesitamos este cuerpo para poder oír, y necesitamos este cuerpo para todas las cosas. Pero el alma tiene el intelecto, el conocimiento y la memoria. Este es el primer asiento del alma. ¿Cómo lo sabemos? Muy claro. Jesús mismo nos reveló que hubo un hombre rico que se fue a un lugar de tormento y que allí dijo: me acuerdo que tengo un padre y que tengo 5 hermanos. ¿Cómo se iba a acordar si su memoria quedó con su cuerpo? Con su cerebro estaba la memoria. ¿Cómo se iba a acordar? No, porque su memoria, su recuerdo, su conocimiento está en el alma, en el asiento del alma. Y allí donde vayamos nos la vamos a llevar. Vamos a acordarnos de todo, hasta un día que hayan cielos nuevos y tierra nueva, y dice la palabra de Dios que no nos acordaremos más del pasado. Ya no sabremos nada. Como niños estaremos delante de Dios, de Jesús. Jesús nos enseñará y le preguntaremos: Señor, ¿qué son esas marcas que tú tienes? El recuerdo de nuestra vida anterior. Y Jesús nos explicará: estas marcas fue por ti, para que tú hoy estés aquí conmigo, y yo tuve que hacer esto, y lo escucharemos, y no sabremos lo que nos dice, porque no tendremos más recuerdos. Pero eso pasará, tierra nueva y cielo nuevo, eso es casi al final de todos los acontecimientos. Todavía estamos muy lejos de aquello, todavía estamos muy lejos. Entonces todos nuestros parientes que han muerto en Cristo, escuchen bien lo que estoy diciendo, tienen memoria de lo que hicieron en la tierra. Tienen memoria de que aquí hay una madre, hay un hijo, hay un padre, hay un primo, hay los que sean, un hermano, una hermana, tienen memoria. De los que están en el infierno tienen más memoria, todavía más, porque entonces se les abre el entendimiento y empiezan a entender por qué están allí. No lo aceptan. Todavía se creen que tienen potestad, como estaban en esta tierra, de hacer lo que ellos quieren, pero no lo aceptan. Pero tienen memoria y saben que están allí porque no se arrepintieron y han llegado a ese lugar de tormento. Este es el intelecto, el conocimiento y la memoria, una parte del alma. La segunda parte son las emociones. Yo río, yo lloro, yo me pongo triste, yo estoy muy feliz, o estoy, pues bueno, con cualquier emoción que viene de mi alma, porque mi alma tiene unas emociones, porque si se nos muere un ser querido, nos ponemos tristes. Jesús lloró delante de la tumba de su gran amigo Lázaro. Él sabía que iba a resucitar, pero la emoción del alma salió a flote y Jesús lloró. Y así ocurre con nosotros. Nosotros tenemos unas emociones
que no tienen que dominar nuestra vida, porque el alma no es la que tiene que dominar. Esto hablaremos en un momentito después. Pero las emociones están en el alma, no en el espíritu, solamente en el alma. Y otra cosa que tiene el alma, la tercera, es la voluntad. Yo soy el que decido hacer las cosas, eso es por el alma. Yo soy el que decido. Dice el versículo que, perdón un segundito, porque dice el versículo de Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el alma es el que tiene la voluntad de hacer las cosas. Lo vamos a leer luego este versículo otra vez. El alma es el que tiene la voluntad de hacer, de decidir. Cuando se nos presenta el evangelio de salvación, el alma es el que lo acepta o el que no lo acepta. El alma es el que hace la decisión, porque somos nosotros los que decidimos. Esto es lo primero que sale cuando Jesús expiró, nos dijo el versículo. Pero también salió otra cosa del cuerpo, que es el espíritu. Génesis 15:29. Vamos a ver lo que nos dice este versículo, hablando de Isaac. 35:29, disculpa. Génesis 35:29. Y exhaló Isaac ya no es el nepesh, ya no es el alma, ahora es el ruaj, que es como se dice en hebreo, el ruaj, y murió. Esto también nos lo dijo Jesús en Juan 4:24. Lo mismo, las mismas palabras. Dios es espíritu y los que le adoran necesita que le adoren en espíritu y en verdad. El versículo que yo estaba buscando, disculpen, y que no está aquí, es el Juan 6:63, disculpen, que la carne para nada aprovecha y que la carne sin el espíritu está muerta. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Entonces hemos visto la muerte de este medio que Isidro y yo, que somos así los hombres más mayores de aquí, cuando nos vemos en el espejo cada día tenemos el pelo más blanco, cada vez nos salen más arrugas, y cuando decimos, pero este soy yo, no puede ser que sea yo, el de dentro es otro. Yo soy joven, yo puedo hacer muchas cosas, y luego vas que, y más cosas, ¿no? Porque el medio ya se va desgastando. El medio se va desgastando, pero el que está es el de dentro de nosotros. Esa es la muerte del cuerpo. Pero hay otra muerte que es peor, que es la muerte del alma. El alma también puede morir. Vamos a ver en Ezequiel, que hemos leído hace un momento, 18:20. ¿Cuál es la consecuencia de que un alma pueda morir? El pecado. Ya no es una enfermedad, ya no es ni un cáncer, ni que te has caído de un tren, ni que te ha atropellado un coche, ya no es nada de todo eso. Ahora es el pecado. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ustedes saben que la muerte del alma ocurre estando vivos? No hay nadie que no esté aquí, que no esté entre nosotros, que haya muerto el alma después de morir. Eso no existe. El alma muere si nosotros queremos que muera estando vivos. Y entonces tenemos un cuerpo
que se mueve porque hay un espíritu dentro con un alma muerta. ¿Escuchan bien lo que estoy diciendo? Un alma muere cuando está dentro del cuerpo. No muere al salirse del cuerpo. El cuerpo muere cuando se le sale el alma y el espíritu, pero el alma no. El alma muere estando dentro del cuerpo. Estas tres verdades, esta verdad, las vamos a leer porque hay tres motivos por el cual esta alma muere. Vamos a leerlo claramente. Primero, Lucas 24, 47. ¿Cuál es el primer motivo por el cual un alma puede morir dentro del cuerpo? Cuando no quiere arrepentirse de sus pecados. He dicho que el alma que pecare, esa morirá. Y si uno no quiere arrepentirse, su alma muere dentro de él. El que se predicase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el versículo que hemos tomado para decir que hay un arrepentimiento para el perdón de los pecados. Porque si no hay perdón de los pecados, esa alma sigue muerta. En otra parte de la Biblia dice que estáis muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que vemos muchos cuerpos a nuestro exterior que tienen un espíritu que está vivo y un alma que está muerta. Aunque caminen, aunque tomen decisiones, aunque hagan lo que sea, el alma está muerta. El segundo motivo por el cual un alma decide que va a continuar muerta o que se va a morir o lo que sea con respecto a esto es en Juan 3:18. Cuando uno decide no creer en Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que habla de pecado? ¿Cómo sabemos, si aquí no nos dice la palabra pecado, cómo sabemos que uno está muerto por causa del pecado? En el versículo 19 nos va a decir, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus pecados fueron grandes. Lo traduzco en otra versión. Porque sus obras, porque sus pecados, obras malas que son pecados. ¿Vemos? Están muertos, han decidido morir porque no quieren creer en Jesucristo. No porque no tengan evidencias de que Jesucristo es real, porque no les interesa dejar sus pecados, dejar su vida anterior. Personas que tienen una mujer oculta, personas que tienen un hombre oculto, personas que les gusta vivir en pecado, personas que les gusta robar, personas que les gusta hacer daño. Por delante todos son risas y todos son muy buenas acciones, pero en su secreto solo Dios sabe los secretos del hombre y de la mujer, porque sus obras son malas. Así es como se muere el alma. Y el tercer motivo, hermanos, y este nos afecta a nosotros, es cuando se pierde la fe. El alma también muere cuando se pierde la fe. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Por eso es tan importante estar atento, por eso es tan importante a diario estar en comunión con Dios, porque no podemos dejar de perder nuestra fe por ninguna circunstancia. Que sois guardados, dice, por el poder de Dios, ¿mediante qué? Vale, somos guardados por el poder mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Esa salvación que Dios nos ha dado, la tenemos, pero no la hemos alcanzado. Todavía estamos aquí. La alcanzaremos, como dice aquí, que está preparada para manifestarla en el tiempo postrero. Esta salvación la alcanzaremos,
cuando lleguemos allá, pero de momento no la hemos alcanzado. Y si perdemos la fe, no alcanzaremos la salvación. Por eso he dicho yo, por eso os digo yo, cuando se pierde la fe. Pero pastor, ¿cómo uno puede perder la fe? Pues el primer motivo es por la apostasía. Por apostatar, por echarse atrás, por ir por un camino diferente al de la salvación. Es que yo creo en Dios, te dicen los hermanos cuando les predicas, los que no quieren venir a la iglesia, los que no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Aquí somos testigos de estas palabras, de muchos de ellos. Es que yo amo mucho a Jesús, pero no lo demuestras. Es que yo quiero mucho, yo creo mucho en Jesús. Los demonios también creen. ¿Y eso que te crees que eso te va a salvar? El que tú ames mucho a Jesús, el que tú creas mucho a Jesús y que no lo demuestres en tu día a día. El que me ama obedece mis palabras. Ahí se muestra el amor. No con la boca, con las emociones, con el alma. Ay, Jesucito de mi vida, cuánto te amo, mientras apuñalo al vecino. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero con la boca se dice una cosa y con la vida se hace otra. Y a Jesús le interesan las dos cosas, lo que digamos y lo que hagamos. Que le creamos y que vivamos. Por eso la apostasía nos mata. Por eso la apostasía nos mata. Otra cosa que nos mata es Hebreos capítulo 2 y versículo 1, que es deslizarnos de la fe. Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, que con más ganas, con más entusiasmo, que le pongamos más de nuestra parte, atendamos las cosas que hemos oído, que estemos atentos a lo que nos han predicado, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar, lo expliqué el otro día, es una palabra marítima donde uno empieza por un lugar con un rumbo, pero se le mueve el timón medio grado. La salvación, tú tranquilo, tú puedes pecar lo que quieras, la salvación no se pierde, medio gradito, o sea, resulta que cuando llegas al final, llegas al infierno y vas de cara al cielo. Te has deslizado de tu camino. ¿Por qué? Porque no has estado atento, porque no has tenido diligencia, porque no te ha interesado saber si lo que dice el pastor es verdad, si lo que has escuchado en las redes realmente es la verdad o simplemente son las ganas de muchos que tienen de tener muchos seguidores y ganar mucho dinero. No has estado atento a esas cosas, sino que todo te lo has creído, como hablan de Dios. También los mormones hablan de Dios y no creen en Jesús. También los testigos de Jehová hablan de Dios y creen que Jesús es un Dios menor, que nada puede hacer por ellos. También los musulmanes hablan de Dios y le cambian el nombre, le llaman Alá. ¿Y cuántos hablan de Dios? Y eso no quiere decir que sea lo correcto. La mentira más grande de Satanás viene envuelta con palabra de Dios. Siempre. El engaño siempre viene envuelto con palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, esto es muy curioso, dice que se escuchó cuando fue bautizado en el Jordán, se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y unos días después, cuando Satanás fue a tentarlo, le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Pero ¿por qué no le dijo el Hijo amado? Porque ella quitó palabras, porque ella quitó cosas. Si eres el Hijo amado de Dios, di estas piedras que se convierten. No lo dijo. ¿Por qué? Porque ya viene con el engaño. Un poco de verdad o mucha verdad con un poco de mentira. Jesús dijo: con un poco de levadura se leuda toda la masa. Con un poquito de mentira, todo el mensaje se ha ido todo al traste. Entonces, eso pasa cuando uno no está atento, que es lo que nos dice Hebreos capítulo 2 y versículo 1.
Otra cosa que puede ocurrir es que nos dejemos, vamos a leerlo en Mateo 24, 43. Nos dejemos minar nuestra fe, hermanos, minar nuestra fe. Pero sábete esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría, ¿verdad? El ladrón viene y te roba. Pero aquí dice a continuación, y no dejaría minar su casa. Quiere decir que el padre de familia no está atento a las circunstancias, no está atento a los mensajes que le llegan a su hogar, a su alma. No estás atento a lo que te están diciendo y estás dejando que mensajes fraudulentos minen tu casa. ¿Qué significa minar? Minar es una expresión de hacer y escarbar haciendo un agujero, hasta que hacen el agujero y pueden entrar. Si tú dejas un agujerito abierto, entonces el pecado, un pecado que a ti te gusta, lo dejas abiertito y buscas pastores que te digan, no, que esto es así, no, que esto tú vas bien, no, que tú vas por buen camino, y vas dejando minar tu casa, llega el ladrón y te ha robado. ¿Y qué te ha robado? La fe. Y si te has quedado sin fe, te has quedado sin salvación. Que la tenías, que Dios te la dio, te la regaló, a Jesús le costó un universo entero que tú tuvieras la fe, pero no has llegado a alcanzarla. Esa es la muerte del alma. Pero aún hay más. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Herejías destructoras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor de los que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una herejía destructora te destruye la fe, porque te cambia la fe. Hermanos, si yo os cambio el mensaje de Jesucristo, os cambio vuestra fe. Y si ustedes la creen, están creyendo en un Jesucristo que no existe. Y si un Jesucristo que no existe está basado en su fe, ¿qué puede hacer este Jesucristo por ustedes? Nada. El ejemplo es el que Jesucristo, para los testigos de Jehová, por ejemplo, es un Dios menor. Para ellos es un Dios menor, no a la misma altura que el Padre. Porque ellos no acaban de entender que el que venció fue un hombre y que el reino se le da a un hombre, pero un hombre que ya es Dios. Pero el hombre perfecto llamado Jesús fue el que venció, fue el que sufrió, fue el que murió, fue el que resucitó. Pero sigue siendo Dios, no es un Dios menor. La Biblia nos dice claramente que por Él fueron hechos el universo. Por Él fue hecho todo, que todo es de Él, por Él y para Él, en Romanos 11:36. Hay miles, cientos de versículos que nos muestran la deidad de Cristo, no una deidad menor. Lo que pasa es que como hombre, estando en la tierra, yo me sujeto al Padre. Yo como hombre tengo un sentir que siendo igual que Dios, no tuvo en estima al ser igual que Dios, sino que se humilló a sí mismo. Pero era igual que Dios porque era Dios, a la misma concepción que Dios. Si yo cambio ese Cristo, tu fe no es la misma. Y si tu fe no es la misma, la muerte del alma. ¿Lo entendéis, hermanos? Qué importante es. Qué importante es. Y para que todo eso pase y no creamos herejías destructoras, tenemos que entender el mensaje de 1 Corintios 3:17. Un mensaje muy, muy poderoso. Tenemos que estar atentos. Dice que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se puede destruir el templo de Dios? Sí.
¿Ves cómo se pierde la salvación? No es que se pierde, no se llega a alcanzar. Porque vienen falsos maestros predicando cosas que no tienen que ser y destruyen el templo de Dios. Y cuando destruyen el templo de Dios, destruyen tu fe. Y cuando has destruido tu fe, se acabó. Porque has cambiado. No estás perseverando en la verdad. El que persevere hasta el fin, en todas las cosas. Se cambia el mensaje. El ejemplo nos lo da Pablo mismo en Gálatas 1:6. Esto hay que estudiarlo muy profundamente, con palabras muy profundas, hermanos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio, aquí pone diferente, pero la palabra que sale en el original es paralelo. Dos evangelios que son iguales, paralelos, el de la verdad y el de la herejía. El que ponen los falsos maestros, herejías destructoras, los que destruyen el templo de Dios, el tercer maestro, para seguir un evangelio paralelo. ¿Cuál era este evangelio que estaban siguiendo los Gálatas? Que ahora necesitaban circuncidarse para alcanzar la salvación. Algo que Cristo ya lo abolió en la cruz, eso ya no existe. Pero ellos, alguien les dijo, les metió en la cabeza, necesitas hacer esto. Hoy en día, lo mismo. ¿Cuántas iglesias, pobres hermanos, necesitas hablar en lenguas? Si no, no tienes al Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres cristiano. Ya empezamos por ahí. Necesitas hablar en lenguas, necesitas hablar en lenguas. ¿Por qué necesito hablar en lenguas? Es un don que Dios no me lo ha dado. Y si me lo ha dado, lo tengo yo. Ya se manifestará en el momento que Dios quiera, que sea para beneficio de la iglesia. Pero ¿por qué tiene que ser una imposición? ¿Ves? Otras iglesias, necesitas ayunar, necesitas esto, necesitas lo otro, y van esclavizando al pueblo. Y estos son evangelios paralelos. El evangelio de Cristo más lo que se le quiera añadir. El evangelio de Cristo es suficiente. Cristo murió por nuestros pecados, nos regaló la salvación y a consecuencia de eso nosotros vivimos según esa verdad, en esa fe. Esa es la realidad. No es que tengamos que hacer obras, es que las obras ya nos vienen con nosotros, porque ya están preparadas por el Padre de antemano. Así es, así es. Por eso he dicho los que cambian el mensaje, herejías. Y si no estamos atentos, llega la muerte del alma. ¿Os fijáis? ¿Cuántas cosas peligrosas que tenemos alrededor de los cristianos? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia, y tenemos que seguir la verdad. Y cuando has encontrado la verdad, no te apartes de ella. No te apartes de ella. Aunque otros te digan, es que tú no eres tan espiritual, tú no te caes al suelo. Y nosotros nos revolcamos. Está bien, pero nosotros sabemos que tenemos a Cristo. Y que la salvación no viene porque yo me caiga o no me caiga, sino porque Cristo murió en la cruz. Perdonó mis pecados. Y yo tengo que vivir conforme a lo que dice su palabra. Y si el Espíritu Santo me quiere tumbar, pues ya me tumbará, como lo hizo con Pablo o con quien sea. Y no hace falta declararlo a los 7 vientos. Y cuando el Espíritu Santo querrá hacer algo con nosotros, lo hará. Porque Él es poderoso, porque Él es el dueño de la iglesia. Y Él lo hace, por eso nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo. Y no apaguemos al Espíritu. Entonces, vemos que la muerte del alma es cuando uno no se arrepiente, cuando uno no quiere creer en Jesucristo y cuando se pierde la fe. Estas son las dos muertes que hay en la Biblia. No hay otras dos, no hay más. La muerte del cuerpo y la muerte del alma. Porque el Espíritu es eterno y el Espíritu siempre está vivo. La cuestión es dónde vivirá, si con Dios o en un lugar de tormento. Pero vivo va a estar ahí. Entonces, las dos resurrecciones, y con esto acabamos, hermanos. Yo he hablado hoy de las dos muertes y quería hablar de las dos resurrecciones. Primero, la resurrección del espíritu, porque nuestro espíritu, aunque no nazca muerto,
nace unido a nuestra alma y lleva el mismo fin que nuestra alma. Si nuestra alma muere, el espíritu se va a un lugar de tormento. Y si nuestra alma vive, se va a un lugar para estar eternamente con Dios. La vida la da el espíritu siempre. El espíritu es el que tiene la vida. Amén. Y esto ocurre cuando nuestro cuerpo también está vivo. Esto no ocurre después cuando hemos dejado el cuerpo. Esto ocurre aquí, mientras estamos vivos, mientras el cuerpo está vivo. Juan 11:25. Vamos a leer. Cuando el Espíritu Santo o cuando el Espíritu del hombre empieza a tener vida, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, tu espíritu está muerto, pero si tú crees en Él, tu espíritu va a coger vida. Y va a coger vida eterna para estar con Cristo eternamente. Porque tu alma va a ser limpiada de todo pecado. Y entonces tu espíritu empieza a vivir. Dice un versículo en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo profundo, hasta lo más profundo, y separa el alma del espíritu. ¿Por qué separa el alma y el espíritu? Porque cuando nacemos lo tenemos junticos. Van guiados por las emociones, van guiados por el alma. Pero ahora cuando la palabra de Dios entra, el alma, el pecado se es quitado y el espíritu empieza a vivir libremente. La palabra de Dios es la que hace ese milagro. Y luego la segunda resurrección, por eso he dicho la resurrección del espíritu aquí en la tierra. Cuando creemos en el Señor, entonces nuestro espíritu empieza a tomar vida. Pero también resucitarán nuestros cuerpos cuando el espíritu vuelva a nuestra carne. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero aquí lo importante era el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, cuando llegue la resurrección de nuestros hermanos que ya han fallecido, resulta que sus cuerpos resucitarán primero. Pero esos cuerpos están sin vida. Serán cuerpos que no tendrán vida todavía. Serán cuerpos como si fueran muñecos, que cogerán vida cuando viene Cristo con el espíritu y el alma de ese cuerpo y se mete dentro, y esos cuerpos entonces son resucitados completamente y ya con vida eterna para estar siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, si no me equivoco, es el que explica eso. Luego nosotros, antes, el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitará el cuerpo glorificado, que se encontrarán con su alma y con su espíritu, y ya por toda la eternidad estarán completos. Hasta que el espíritu no entra dentro del cuerpo, no hay vida. Por eso es tan importante este cuerpo que Dios nos ha dado, para que lo cuidemos, para que lo guardemos, para que lo tengamos en santidad. Mirad, hermanos, sobre todos los pecados nos dice la Biblia, guardémonos de los pecados sexuales, porque son contra el cuerpo. De todos los pecados que hay, guárdate de la fornicación, porque la fornicación es contra tu propio cuerpo. Y este cuerpo es el que Dios nos ha dado, el que nos ha regalado. Es el medio por el cual recibimos la salvación, hermanos. Es más importante de lo que nos imaginemos. No es solo el espíritu, no es solo el alma, es el cuerpo, es el medio. Por eso cuando nuestro cuerpo se enferma nuestra alma, se enferma a veces nuestro espíritu. Y es el templo del Espíritu Santo, hermana, como usted está diciendo, y es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es muy importante. Tenemos que saber lo que oímos, tenemos que saber lo que vemos, tenemos que saber las cosas que hacemos. Acuérdense
acuérdense de las 3 maneras que se muere. Se muere cuando no se arrepiente una persona, se muere cuando uno no decide creer y se muere cuando se pierde la fe. Y se pierde la fe por no estar atento. Por no estar atento. Nosotros tenemos que estar atentos. Esta es la vida del cristiano, una vida larga, un camino largo, angosto y estrecho es la puerta y el camino que lleva a la vida eterna. Ancho y espacioso es la puerta y el camino que lleva a la perdición. Fácil, lo de Cristo cuesta esfuerzo. ¿Tengo que amar a mi hermano? Uy, con esfuerzo. ¿Tengo que perdonar? Con esfuerzo. ¿Tengo que ayudar? Con esfuerzo. ¿Tengo que hacer lo que sea? Con esfuerzo. Todo nos cuesta esfuerzo. Todo. Y tenemos que hacerlo. Porque a Cristo, ¿qué le costó? Le costó la vida. Que no tuvo que esforzarse y mucho. El día anterior sudaba sangre. Pase de mí esta copa. Pase de mí esta copa. Imagínense ustedes. Pero luego llega la parte espiritual, no como yo quiera, sino como tú quieras. Y el Padre le dijo, no, hijo mío, tienes que pasar por ahí. No hay otro método. No hay otra manera en que el ser humano pueda obtener este regalo. Si tú no mueres en la cruz, no hay más oportunidad. Se acabó. Si tú no mueres en la cruz, ya no hay más. Ya estaríamos todos condenados a la muerte eterna. Pero Cristo nos dio la oportunidad de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Cogerla. Obedecer. ¿Por qué? Porque le amamos. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Cómo lo demostró? En la cruz del Calvario. Amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado. Ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios. Y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón.